Imagínate esto, prendes tu PC normalmente y de repente aparece una pantalla azul pidiéndote una clave larguísima que jamás habías visto en tu vida. ¡No! ¡Maldición! Tus archivos, fotos, cosas del trabajo, todo bloqueado. No estoy hablando de un virus, estoy hablando de BitLocker y Device Encryption o encripción de dispositivo en Windows 11. Y lo peor, muchísima gente ni siquiera sabe que esto está activado. Antes de continuar, este video es únicamente educativo e informativo. No estoy mostrando cómo hackear computadoras, romper seguridad ni acceder a dispositivos ajenos. El objetivo es ayudarte a entender cómo funciona esto en tu propia PC y cómo evitar dolores de cabeza innecesarios. Y honestamente decidí hacer este video porque hace poco me pasó algo bastante incómodo en mi laptop del trabajo. Sin razón aparente, Windows me pidió la recovery key o la clave de recuperación o llave de recuperación de BitLocker. Por suerte, era un entorno corporativo y la empresa sí tenía la clave respaldada automáticamente. Pero el susto, el estrés y el tiempo perdido me hicieron pensar inmediatamente que para otros usuarios como nuestros amigos, familia, etc. Porque si esto le pasa a alguien en su PC personal y nunca respaldó la clave, puede perder absolutamente todo, desafortunadamente. Y ojo, no estoy diciendo que BitLocker sea malo. El problema es cuando está activado y el usuario final, como tú y yo, todos, ni siquiera sabemos que existe. Así que vamos rápido a revisar si tu PC tiene esto activo ahora mismo. Revisar si está activo. Dependiendo de tu versión de Windows, esto puede aparecer como Device Encryption, encriptación de dispositivo, o BitLocker. Pero al final hablamos prácticamente de lo mismo, cifrado del disco. Para usuarios en Windows Home, vas a entrar a Settings o configuración del sistema, luego a Privacy and Security o privacidad y seguridad, y luego Device Encryption. De seguro tendrás un tipo botoncito o animación que mueves una barra, y si aparece en On, por lo general en color azul, significa que tu disco está cifrado. Y muchas laptops modernas ya vienen así de fábrica, sin que el usuario realmente entienda que su disco ya está cifrado. Pero si aparece Off, entonces perfecto, no está activo. Ahora, para personas con Windows Profesional Pro, simplemente escribe en la barra de inicio BitLocker y el buscador de Windows te mostrará una opción como lo ves en pantalla. Entras a Manage BitLocker, Administrar BitLocker, y aquí también podrás revisar si está encendido On o apagado Off. Y ojo con esto porque mucha gente se confunde. Si está encendido, podrás ver una opción que dice Suspend Protection o Suspender Protección. Si damos clic en ello, no significa que vamos a desactivar BitLocker. Es solo una tipo pausa temporal para ciertas verificaciones. Y lo que realmente va a desencriptar el disco es la opción de desactivar BitLocker o Turn BitLocker. ¿Por qué esto puede ser un problema? Ahora, antes de proceder a su desactivación, BitLocker existe por una razón válida, la cual es proteger tus datos si alguien roba tu laptop o extrae la unidad de almacenamiento, típicamente SSD. Hasta aquí, todo bien. El problema aparece cuando Windows detecta cambios importantes como actualizaciones del BIOS, cambios de hardware, problemas con TPM, un reset del BIOS o incluso ciertas actualizaciones de Windows. Y entonces Windows dice, ok, necesito verificar que realmente eres tú. Y ahí aparece la famosa petición del recovery key o llave de recuperación de 48 dígitos. Y muchísima gente jamás vio esta clave en su vida. No porque sean malos usuarios, sino simplemente porque Windows nunca se los explicó claramente al respecto antes de activarlo automáticamente, como puede ser en ciertos casos hoy en día. Y para cualquier usuario esto puede ser especialmente peligroso porque muchísima gente no hace backups o respaldos, no usa administrador de contraseñas o password managers y nunca revisó si BitLocker estaba activo. Respaldar recovery key. Así que incluso si no quieres desactivarlo todavía, por favor haz esto.
respalda tu recovery key o clave de recuperación. Y para encontrarla, si tienes una cuenta de Microsoft, Outlook o Hotmail ligada a tu sesión o instalación de Windows, entonces entra a tu cuenta de Microsoft, ve a Devices o dispositivos, luego Recovery Keys o claves o llaves de recuperación. Y debería aparecer la clave asociada a tu PC. Aunque personalmente recomiendo tener más de un respaldo, por ejemplo, un USB, un Password Manager o incluso impresa en papel guardada en un lugar seguro. Por si acaso, recuerda no guardar dicha clave de recuperación en el escritorio de Windows o de donde tienes tu computadora, en el mismo disco cifrado, aunque por defecto Windows no te dejará, o perdida entre pantallazos en screenshots de tu celular, porque cuando ocurren esos problemas normalmente ya no puedes entrar a Windows o algo le pasó a tu celular. ¿Deberías desactivarlo? Ahora, no te estoy diciendo que todo el mundo deba desactivar BitLocker. Hay casos donde sí tiene muchísimo sentido, como laptops empresariales, gente que viaja constantemente, personas con información sensible, equipos administrados por el departamento de TI, porque ahí normalmente las claves están respaldadas, hay soporte, hay administración centralizada. Pero para mucha gente o la mayoría de nosotros, con una PC gaming o doméstica, quizá el riesgo operacional termina siendo más alto que el beneficio, especialmente si jamás haces o hacemos backups o respaldos. Desactivar BitLocker. Y si después de entender todo esto decides que no quieres lidiar con esto en tu PC personal, aquí te muestro cómo hacerlo. Ojo importante, si tu computadora pertenece a una empresa, universidad o trabajo, no desactives BitLocker sin autorización del departamento de TI. Ahora sí, vamos a Device Encryption o Manage BitLocker como lo vimos anteriormente y simplemente hacemos clic en Turn Off BitLocker o Apagar BitLocker. Ten en cuenta que la desencriptación puede tardar bastante tiempo, especialmente si tienes una unidad de almacenamiento grande con bastantes datos o varias, muchos archivos o una laptop algo lenta. Así que no apagues la PC o laptop, no fuerces reinicios, no desconectes el disco hasta que el proceso termine. Aquí te muestro cómo hacer un seguimiento del progreso de la desactivación a través de el símbolo del sistema o command prompt en Windows. Ya, simplemente deja que termine. Dependiendo del sistema, esto puede tardar varios minutos hasta horas. Más allá de si decides dejar BitLocker activado o desactivado, lo importante es que entiendas qué está pasando con tu propia PC. Porque el verdadero problema no es BitLocker por sí solo. El problema es cuando el usuario jamás fue informado correctamente sobre algo tan importante. Y prefiero que aprendas esto hoy tranquilamente conmigo a que descubras lo que es BitLocker el día que Windows te bloquee tu propia PC. Si el video te ayudó, déjame un like, suscríbete y revisa también mis otros videos relacionados con Windows, BIOS, respaldos y optimización. Porque en Tecnativo la idea no es llenarte de humo, sino ayudarte a entender realmente la tecnología que usas todos los días. Nos vemos en el próximo video.